Otra pregunta que nos llegaba y que viene un poco acorde de lo que decía Kuhn, de la fe ilimitada Sí, para llegar a resolver problemas de la naturaleza. Claro, en cierto modo, podríamos decir que pone en fe donde la ciencia nos llega. En esa Edad Media creo que se podría medio ver, pero a día de hoy, claro. Sí, aquí este es un tema muy importante. Aquí lo que hay que ver es las diferencias entre la ciencia experimental, lo que es la filosofía, el conocimiento filosófico, y lo que es la revelación, lo que es la fe. Son distintos tipos de saber que cada uno tiene su propia metodología y por lo tanto llega a unos resultados que son propios de cada ciencia, de cada saber. Entonces, la ciencia experimental es adecuada para estudiar todo lo que es el mundo material, todo lo que está en el espacio-tiempo, todo lo que es accesible a los sentidos de forma directa o indirecta y que tú puedes estudiar por medio de experimentos. Para eso el método científico es la vía correcta y la vía segura para estudiar las leyes y la racionalidad de todo ese mundo físico. Pero llega un momento en que tu mismo método te impide llegar más allá. Porque cuando tú descubres las virtualidades que hay en los seres, no solamente en los seres humanos, pensad todo lo que es la creatividad humana, la libertad, el hecho de poder pensar, de tener autoconciencia, todo eso, la ciencia puede estudiar el cerebro, puede estudiar el cuerpo, pero cuando ya estás estudiando dimensiones más espirituales, no, la ciencia no llega. Entonces tú puedes estudiar psicología como una ciencia del alma, pero el método científico te llega hasta donde llega. Y entonces es donde tú, usando la misma luz de la razón, haces lo que se llama la filosofía, que es ir a estudiar aquello de lo que tenemos experiencia, pero de lo que no podemos hacer experimentos científicos, definiendo unidades precisas, usando las matemáticas, etcétera. Entonces, ese es un tipo de conocimiento que va más allá de la ciencia. Por ejemplo, todas las cuestiones sobre el sentido o una de las preguntas que me habéis puesto es también si puede darse un conocimiento científico de Dios. Claro que puede darse un conocimiento científico de Dios, pero un conocimiento científico filosófico. Es decir, que tiene un método que usa la razón, la experiencia, los datos de la ciencia experimental, las leyes del pensamiento, pues tiene que ser un pensamiento coherente, que no sea contradictorio, etcétera, pero no es algo de lo cual yo pueda hacer una teoría científica. Científica en el sentido, las modernas teorías de la ciencia experimental que se basan en resultados de experimentos, en una matematización, etcétera. Eso no se puede hacer. Y sin embargo, tú puedes llegar a resultados coherentes y seguros. Es lo que se estudia en filosofía. Entonces, a Dios se le puede estudiar científicamente desde la filosofía, es lo que hace Aristóteles. Pero no solamente Aristóteles, sino es un tipo de conocimiento que hay en todos los tiempos. Hay uno de los grandes errores, que esto proviene del positivismo, ya desde tiempos de Comte, y la idea del positivismo, que luego en el siglo XX pues, se recuperó, es lo que se llamó el neopositivismo, y es la idea de pensar que todo lo que no puede estudiar la ciencia experimental, mejor olvidarnos de ello. Pues eso es terrible, porque entonces, al final, como dice un gran filósofo del siglo XX, que es Karl Popper, que como sabéis era un filósofo agnóstico, pero muy importante, de los filósofos más importantes del siglo XX, él era evolucionista, era agnóstico, eh, y sin embargo él se hacía preguntas. Y él reconocía que al final las cuestiones más importantes, como puede ser, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué ha surgido el alma humana? ¿Cuál es el sentido de la vida? Todo queda sin explicación. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué tienes que quedar sin explicación? Tú puedes decir que la física es impotente para eso.
Pero lo que no puedes decir es que no podemos saber nada, porque de hecho los antiguos no tenían la ciencia moderna, pero tienen un conocimiento del alma humana prodigioso. Y ahí tienes, pues, no sé, las grandes obras de los clásicos, ¿no? Pues, en la literatura, los filósofos. Es decir, tenían un conocimiento profundísimo de la naturaleza humana, incluso de cuestiones profundas del sentido de la vida y del universo. Y entonces, eso en gran parte se ha perdido y hay que recuperarlo. ¿Vale? Lo que pasa es que, lógicamente, igual que tú en ciencia tienes que basarte en los buenos científicos, en filosofía tienes que basarte en los buenos filósofos, no en los que te desvían de la verdad. Y luego viene la gran iluminación de la fe. Si realmente la fe no solamente llega donde la ciencia no llega, sino la fe parte del principio de todo. Porque la primera cuestión que se hace el filósofo es por qué existe el ser y no la nada. La primera sorpresa es por qué existimos. Y eso lo descubrimos en profundidad cuando aquel que nos ha regalado el ser a todos directamente se pone en contacto con nosotros. Y entonces es la maravilla de la fe. Ahora, lo que pasa es que esta pregunta tiene un sentido con un peligro que hay que evitar, porque no es que la fe nos ayude a resolver los problemas que la ciencia no sabe resolver, no es esa la cuestión, sino que nosotros como seres humanos tenemos que usar los datos que nos llegan de todas las fuentes fiables. Y entonces está la fuente fiable de las teorías científicas, está la fuente fiable de los grandes filósofos que han descubierto las cuestiones más profundas. Y luego está la fuente más fiable de todas, que es un Dios que se nos ha manifestado. Esto es como, tú imagínate que para una cuestión científica que estás perdido, de repente tienes la ocasión que el mayor especialista del mundo en esa cuestión se pone en contacto contigo y te la explica. Y entonces viene un premio Nobel de Física a explicarte una cuestión que tú no entiendes en la que estás investigando. Pues te ilumina. Pues aquí resulta que Dios mismo, el creador de todo, ha venido a explicarnos quién es Él, por qué nos ha creado. Y entonces, claro que eso llega donde la ciencia no llega. Pero no es un Dios tapa agujeros. No es que nos hayamos inventado a Dios para tapar nuestra ignorancia, sino que es que de repente hemos descubierto la mayor luz, que es la revelación cristiana.